Pero sí quisiera comentar con ustedes que una de las promesas que me hice al llegar al Senado de la República fue que en algún momento de mi vida voy a estudiar Derecho, porque legisladores que llegan, como yo, que soy un economista especialista en mi tema, desarrollo regional, economía, educación superior, finalmente entras a un mundo de construcción de ordenamientos legales que finalmente hace que muchas de las decisiones del poder legislativo se centren solamente en algunos personajes que tienen la experiencia jurídica y sobre todo la experiencia constitucional. Yo cuando me hicieron la invitación al evento, yo dije que con todo gusto, incluso comentábamos que hablaríamos de las reformas que estamos discutiendo sobre derechos humanos en el Senado. Y en ese contexto, cuando ya me di cuenta que era un asunto que tiene que ver con constitucionalidad, jurisprudencia y mecanismos legales para definirla, por supuesto que lo que yo dije y pensé es, yo lo que voy a hacer es sentarme a aprender. Pues por supuesto, yo no puedo decir nada en lo que se refiere a los procesos de constitucionalidad y la manera de determinarla al interior del Poder Judicial. Lo que sí puedo finalmente comentar es la manera como en el Poder Legislativo, dependiendo de la integración del mismo y de las personas que en el mismo Poder Legislativo centran esos temas, es en la medida en que pueden o no resolverse, al menos en el campo del Poder Legislativo, las reformas de constitucionalidad. Hay en mi legislatura, en la legislatura a la cual yo pertenezco, abogados muy brillantes. El senador Tomás Torres, senador por Zacatecas, es un abogado muy brillante. Tiene la capacidad de tener muy claro, él fue desde abogado litigante hasta magistrado en el Tribunal de Zacatecas, secretario general de gobierno, y como legislador ha tocado y tomado los temas constitucionalistas. Pocos como él, Pedro Joaquín Codwell, Jesús Murillo Caram, el propio Pablo Gómez, Arturo Núñez, son quienes finalmente concentran los temas jurídicos y constitucionales. Entonces, en esa medida, yo dije, lo que tengo que hacer es aprender, lo que tengo que hacer es abrir mis oídos y mis ojos para poder entender la lógica y obviamente la mecánica que finalmente se genera en el Poder Judicial y que cuando llega al campo de los legisladores, pues lo que tienes que hacer es entenderla y tratar de destrabarla o contribuir a destrabar en el propio legislativo. Por esa razón yo no cometería pues un acto de grosería al hablar sobre temas que no conozco al detalle delante de especialistas y obviamente gente que conoce muy bien el tema de jurisprudencia. Entonces, en un acto que quiera ser de honestidad intelectual, yo podría hablarles sobre todo de economía o de cualquier tema fiscal, pero de constitucionalidad y de procesos que emanen de la Corte, por supuesto que no lo podría hacer a profundidad como el de ahora. Así que la verdad yo sí creo que es importante que en la relación que el Poder Judicial guarda con el Poder Legislativo y sobre todo con el Poder Ejecutivo haya una mayor equidad entre los tres poderes. Yo solamente les recuerdo el capítulo que acabamos de atravesar entre el Congreso, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo,
al posponer el nombramiento del magistrado de la Suprema Corte durante varios meses. Quiero decirles que en el legislativo privaba la idea de que el ejecutivo estaba poniéndonos una trampa para poder ser él el que eligiera el ministro de la Corte que faltaba. O sea, detrás de la intención de plantear una terna que el propio ejecutivo lo había hecho, era una terna que ya tenía dirigida a una candidata, era una terna de 3 brillantes juristas, la primera terna de ellas. Cuando nosotros escuchamos a los candidatos, en ese caso las candidatas, porque una primera terna a la Corte, había una de ellas que hizo una brillantísima exposición. Incluso yo no recuerdo que le hayan otorgado un aplauso más grande en el Senado, ni siquiera a ninguno de los jefes de Estado que ha acudido al Senado a dar un discurso sobre el tema de política exterior, más que a la candidata que obtuvo el 60% de los votos, pero que requería las 2/3 partes del Senado para ser electa ministra de la Suprema Corte. Ahí sí fue una lástima, y se lo digo como legislador y parte de la 61 legislatura, que dejamos ir a una persona muy preparada, y una que hubiera sido una magistrada excelente para el Poder Judicial, sin menoscabo de la capacidad del ministro Pardo, que finalmente también demostró el manejo en los temas muy equilibrado y con un cierto grado de tratamiento de los temas de una manera progresista. Hay, obviamente, en los legisladores, al elegir a los ministros de la Suprema Corte, criterios que tienen que ver sobre todo con los criterios de temas claros y que están evidentemente en la palestra de la discusión política. Es el tema de derechos humanos, el tema de la diversidad sexual, el tema de los conflictos entre poderes, y evidentemente que tienen que ver con situaciones que están ocurriendo en el entorno social. Entonces, ante la segunda terna, era evidente que en el caso del Senado nosotros habíamos decidido, y lo sé porque estaba yo dentro de la mesa directiva de mi grupo parlamentario y manteníamos las negociaciones con las mesas directivas de los otros grupos, de que aún a pesar de que mandara una terna que nada tuviera que ver con la carrera judicial, nosotros teníamos que nombrar de esa terna al ministro de la Corte que faltaba, ante la posibilidad, que lo establece la ley, de que el presidente de la República, al rechazar nosotros la segunda terna, nombrara directamente al ministro de la Suprema Corte. Entonces, ese es un tema que todavía prevalece en el Senado, es el tema del equilibrio entre los poderes y, por supuesto, la necesidad de que ese equilibrio rompa también con el esquema autoritario que aún permanece, presidencialista sobre todo, más que autoritario, que aún permanece en nuestro país. Entonces, esas es las cosas pues, que yo les puedo comentar en términos de lo que ha ocurrido, la protección a su privacidad. Hay temas que finalmente es difícil entender en el marco en general de la población. O sea, se vio como un acto de censura, cuando realmente fue un acto de interpretación jurídica mal realizado. Entonces, cuando sucede así, obviamente no hay un claro entendimiento de quién está provocando dicho acto. Entonces, es lo que priva la discusión en la legislatura, sobre todo en el Senado, que son los que tenemos la probabilidad de nombramiento de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues yo con eso cerraría mi intervención
Y la verdad, felicitar a los compañeros de la Escuela de Derecho, a los compañeros del Poder Judicial, que estén realizando este tipo de eventos, que yo recordaba hace un rato en una entrevista con la radio universitaria, que en los tiempos del maestro Trigueros, nosotros, todavía el maestro Trigueros en paz descanse, y muchos de ustedes eran estudiantes entonces, cada viernes había una conferencia o una actividad académica que yo creo que muchas veces, a veces uno aprende más de esas experiencias que se viven. Por eso es de reconocer el que se haya retomado esa práctica, pero que además este día, alguien nos decía, en viernes a las 8:30 de la noche, todavía estén siguiendo con interés esta mesa de redonda. Muchas felicidades a la Escuela de Derecho, a la Facultad de Derecho.